¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículos que los hemos aprendido, los sabemos de memoria, más de alguna vez lo hemos dicho en nuestras conversaciones, pero que a veces no le tomamos el peso y el asunto a lo que Dios quiere enseñarnos. Parto diciendo, hermanos míos, que dentro de lo que es el contexto de la ley del tránsito hay muchas leyes, pero hay una muy en particular y muy fácil de aprender, y es que cuando usted va manejando tiene que ir por un carril. Si se va a pasar otro carril, tiene que básicamente prender intermitente, adelantar si es que va a adelantar un auto y volver al carril donde estaba. Para eso están los carriles, o cierto, o las líneas donde usted va manejando. Cuando usted se pasa o se sale del carril, puede producir un accidente, puede producir un choque, puede producir cualquier situación adversa. Hoy en día el mundo está acelerado, los automovilistas están acelerados, las micros están aceleradas, los peatones, los ciclistas, hasta los perros, hermanos, están acelerados y queda la escoba en cualquier momento. Y usted me va a decir, ¿por qué parto con esto? Porque básicamente de eso nos está hablando Santiago, de seguir el carril correcto, el camino correcto. Si nos desviamos del camino, nos apartamos del camino, vamos a cometer errores como los que Santiago va a explicar en estos versículos que leímos. Recuerden, hermanos míos, el contexto que es Santiago le está hablando a una iglesia que se está levantando, está sufriendo persecución, está sufriendo tribulaciones, por lo tanto está muy expensa a caer, a desviarse del camino o sencillamente dejar de lado al Señor y seguir su propia senda. Y es por eso que Santiago llama la atención a esta iglesia con todo lo que hemos leído en los capítulos anteriores, ¿cierto? La falsa sabiduría, la poca fe o la falsa fe, a veces tenemos la inseguridad de que solamente porque hacemos obras somos salvos, y se nos olvida, hermanos míos, que eso no tiene que ver con la salvación. Hemos sido salvos para representar a Cristo, para demostrar a Cristo a través de nuestras acciones. También nos habla de eso Santiago, no solamente ser oidores, sino que hacedores de la palabra del Señor. Y yo les hago una pregunta para que usted la medite ahí en su corazón, luego yo de ahí se la voy a contestar, y es: ¿que Cristo es nuestro esposo o es nuestro Señor? No me conteste, piénselo, medítelo mientras va ahí escuchando lo que es el mensaje. Parto diciendo que el apóstol o el pastor Santiago comienza diciendo esta expresión: oh almas adúlteras. Y esta expresión es muy similar a la que Cristo decía hace un tiempo atrás cuando estaba con sus discípulos o se enfrentaba contra los fariseos, ¿cierto? Y los llamaba de adúlteros, porque está hablando básicamente de una infidelidad, pero no física, sino que espiritual. Y quiero leerles, mientras usted escucha ahí en su lugar, lo que dice Proverbios capítulo 7, versículos del 6 al 20. Usted solamente escuche cómo se está hablando acerca de algo similar. Dice: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, en el camino, e iba camino a casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y resillosa. Sus pies no pueden estar en casa,
Unas veces está en la calle, otras veces está en la plaza, acechando por todas las esquinas. Se asedió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con codorcillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aoles y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Hermanos míos, le acabo de leer una parte de una amonestación que el rey Salomón le hace a su hijo en el libro de Proverbios, y describe el curso y la acción de un corazón, hermanos míos, que va directamente al adulterio. La historia es que el joven va a la casa de su prometida, y entre ese lapso aparece una mujer vestida así prácticamente de manera, lo seduce y lo lleva a su habitación. Y es una advertencia, porque aquí no vamos a hablar de un adulterio físico, pero es la similitud al adulterio espiritual. Esta es la antesala, hermanos míos, de lo que Santiago nos quiere hablar. El lenguaje es definitivo, y las imágenes de la sexualidad entre la relación entre un hombre y una mujer son gráficas, y en la Escritura siempre nos van a advertir a través de su palabra el cuidado que hay que tener entre el matrimonio y lo que ocurre en el mundo exterior. Pero más que eso, Dios también nos advierte de la infidelidad que muchas veces podemos tener los hijos de Dios con el mundo. Les voy a dar varios ejemplos a través de la Biblia, pero parto con esta expresión: oh almas adúlteras. Recuerden que Santiago le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los que no conocen al Señor, sino que le está hablando a los que realmente dicen conocer al Señor. Y voy a decir algo que jamás digo, pero lo pueden hacer. Esta expresión o este video o este mensaje usted lo puede compartir, pero no lo comparta con gente que no conoce a Cristo. Compártalo con hombres y mujeres que dicen conocer a Cristo y que a lo mejor se pueden encontrar en esta situación. Parto con el primer punto. El alma adúltera ya ha conocido previamente una relación de pacto y gracia con Dios. Cuando le está hablando Santiago, oh almas adúlteras, es que esta persona o esta iglesia o esta hermandad ya había conocido la gracia del Señor, pero parte con el tiempo disimulando y arrancándose y yéndose para otro lado, dejando de lado lo que era la gracia del Señor. La gracia de Cristo, hermanos míos, es un regalo inmerecido para los vivos, para todo el ser humano. Mire, la gracia del Señor se divide en dos partes: la gracia común y la gracia especial, que después vamos a hablar de ella. La gracia común es la que vemos hoy en día, la misericordia del Señor. Dice la Escritura que el sol sale para los buenos y los malos. El aire que respiramos no solamente lo respiran los cristianos o los hijos de Dios, lo respira toda la sociedad, los que rechazan a Cristo y los que no lo rechazan. Por lo tanto, esa es la gracia de Dios. Y mire qué interesante y qué amoroso es nuestro Dios, que aún con quienes lo rechazan, Él tiene y obra en su misericordia. Dice la Escritura que la cizaña crece junto con el trigo. Los que rechazan a Cristo crecen junto con quienes realmente aman al Señor. Y esto debe espantarnos, pero también debe maravillarnos, hacernos entender que aún en medio de la sociedad, de la inmundicia, de la maldad, el poder de Dios se hace presente en la vida de los hijos y los pueden llevar a buen camino o por buen camino. Oseas capítulo 6, versículo 7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí.
Esta gente que le habla Santiago es gente que había reconocido al Señor, que sabía acerca del Señor, que sabía de la grandeza y el poder de Dios, pero en algún momento de sus vidas lo pueden dejar de lado por los placeres mundanos. Y la Escritura siempre nos va a hablar, hermanos míos, que existen dos caminos, no existe un tercero, ni existe una tercera posición. O sirves a Dios o sirves al diablo. O te vas al cielo o te vas al infierno. O buscas la carne o agradas al Espíritu. No hay un tercer punto ni un tercer camino. Hay dos caminos. Ese camino que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la salvación. Dice la Escritura que en Adán todos pecamos y por lo tanto tenemos esta naturaleza de muchas veces amar a Dios y querer amar también las cosas del mundo. Les pongo un ejemplo. Moisés, cuando está recibiendo la ley de Dios, los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, él estaba adorando y agradeciendo a Dios por esa grandeza que Dios le estaba dando, esa gloria de darle los 10 mandamientos. Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Estaba adorando un becerro de oro. Mientras Moisés estaba intercediendo por estos hijos de Dios, ellos estaban buscando el pecado y estaban olvidándose lo que Dios había hecho por ellos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 12 dice: porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí sigo con el texto, para que lo podamos entender. Pablo está diciéndole, está Moisés y está el pueblo, pero algunos de ellos murieron en el camino porque recibieron el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ellos codiciaron cosas malas. Y una advertencia que nos hace Pablo es: no codiciemos las cosas del mundo, anhelemos más lo espiritual que lo físico o que lo material. Y hoy en día muchos que están dentro de las iglesias codician más lo material que lo espiritual. Codician lo que pueden ver sus ojos. Oh, quiero más dinero, quiero esto otro, quiero hasta la salud, deseo salud. ¿Para qué? No importa, yo quiero estar bien. Y es el yo personal que codiciamos más que lo espiritual. Y la Escritura nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo espiritual, la bendición, la gloria, la presencia de Dios, que todo lo demás. Y agrega: y todo lo demás vendrá por añadidura. No es lo primordial lo que tenemos que buscar, esas cosas que podamos codiciar del mundo o lo social, sino que buscar lo espiritual. Continúa el texto: ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Mire la indiferencia. Está hablando de un pueblo que vio la gloria de Dios, que vio la grandeza de Dios, pero que con el tiempo lo dejó de lado por otras cosas. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Ese versículo lo sabemos de memoria, pero el contexto es que nos está advirtiendo de no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel, que vio la gloria de Dios y lo dejó de lado, que vio la gloria de Dios y prefirió la carne y seguir a otros ídolos, seguir los ejemplos de otras naciones, aplicarlas en sus propias vidas y dejar de lado al Señor. Por eso Dios a través de Pablo nos hace esta advertencia: el que esté firme, mire que no caiga. Porque tú puedes decir amar a Dios, pero tus hechos demuestran lo contrario. Tú puedes decir servir a Dios, pero tus hechos demuestran lo contrario. Tú puedes levantar las manos aquí y parecer manos santas con alas de ángeles, pero en tu casa eres peor que un demonio. Eso es lo que Pablo nos está diciendo y advirtiendo. Gracias, Señor. Es más, ya me dio calor. Es más, mientras más Israel veía los milagros, veía la salvación, veía liberaciones, veía bendiciones y prodigios de Dios, parecía que más pronto se dirigían ellos a la incredulidad, al odio y a la apatía de Dios y a su justicia. Y hoy día la iglesia del Señor tiene cierta semejanza, porque quiere ver milagros y ve más milagros, pero eso no lo lleva a ser más santo. Y ve más bendiciones y eso no lo lleva a ser más santo. Y ve cosas poderosas y eso no lo lleva a ser más santo, hermano mío. Los lleva muchas veces a querer apartarse incluso de Dios. Tenemos el caso de Elías. Elías, mientras retaba a los profetas de Baal por el fuego del temor y la convicción, hermano, del pueblo de Israel, duraba poco tiempo. En Primera de Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Y estoy seguro, hermano, que Dios del cielo está diciéndonos lo mismo hoy en día. ¿Hasta cuándo van a claudicar ustedes en dos pensamientos? ¿Quieres seguir al mundo? Sigue al mundo, pero no pretendas seguirme a mí. O me sigues a mí o sigues al mundo. O quieres pecar o quieres santificarte para mí. O quieres adorarme de verdad, o cierra tu boca y sigue adorando a los dioses falsos. Señor. Y Dios está esperando que nosotros demos respuesta, no como el pueblo de Israel. Mientras, hermanos, Dios adornaba el esplendor de Israel, haciendo la suya, poniendo de su belleza en el pueblo de Israel, poniendo su gloria, su esplendor en ella, Israel corría en brazos de otros dioses. ¿Y sabe por qué era todo esto? Por la inseguridad de su corazón. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, te vas a ir tras otros dioses. Y vas a seguir los placeres del mundo. Y vas a seguir la doctrina del mundo y la enseñanza del mundo y los valores del mundo. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú vas a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y te vas a guardar para Él. No para el hombre, para Él. Amén, Señor. Les voy a leer una cita bíblica, pero mientras se la lea, piensa en usted, no piensa en Israel. Piensa en lo que Dios ha hecho en usted. Ezequiel capítulo 16, versículos del 3 al 16 dicen de la siguiente manera: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo, tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. La primera parte:
Dios le está diciendo la expresión de Israel, que nadie dio un peso por ella. Para los hombres esa nación no existía. Para los hombres esa nación no valía nada. Como hijos de Dios no valía nada. Pero mire lo que sigue diciendo el texto. Y yo, Dios, pasé junto a ti, te vi sucia en tu sangre, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y te cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tu sangre de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazalete en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda, bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Segunda parte. La primera parte, nada, no valía ni un peso, hasta que Dios dice que pasó por el lado de ella, la vio, la miró y la comenzó a sanar, a limpiar. La hizo la nación más hermosa, más gloriosa, porque la presencia de Dios estaba en ella. La vistió, le quitó la desnudez. Pero viene la tercera parte. Gracias, mi rey amado. Bendito, mi Señor. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suyas eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. Y usted dirá, ese era el pueblo de Israel. A veces así actuamos nosotros. Dios nos ha limpiado. Cuando nadie daba un peso por nosotros, vino Dios y nos rescató, nos limpió, nos vistió, nos hermoseó con su presencia. Pero a veces nosotros preferimos irnos y prostituirnos, hermano, con las cosas del mundo, con la carne, con la suciedad. A ese pueblo el pastor Santiago les está hablando, y nos está hablando también a nosotros. Amén. Dios compara a Israel como una nati muerta. Nati muerta es que está muerta antes de nacer. Una vida tirada en un matorral que Dios vivifica, limpia, restaura, le da crecimiento, la embellece, hace un pacto con ella, crece su fama y su belleza hasta que en ella se halla corrupción. El mundo, hermano, es infiel espiritualmente. La sociedad, el mundo, los valores son infieles ante Dios. Por eso Dios nos dice: no améis al mundo, porque en ellos no vamos a encontrar nada bueno. Pero a veces preferimos los valores del mundo que los valores de Dios. Aceptamos los valores y las ideas del mundo que los valores y las ideas de nuestro Señor. Y Dios, como esposo, nos dice lo que le dijo a Isaías. Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de la tierra, será llamado. Y yo pregunto a la iglesia: ¿quién es tu esposo?
Y usted me va a decir, Dios, ¿y por qué somos infieles? Si Él es nuestro hacedor, si Él es nuestro esposo, si Él es quien nos cuida, si Él es quien nos vela, si Él es el que nos limpia, si Él es el que nos levanta, Él está con nosotros todos los días. ¿Por qué somos infieles, hermanos míos? ¿Por qué preferimos las cosas del mundo más que las cosas de Dios? Santo es su nombre, Señor. Su amor es santo. Segundo punto de la predicación. El alma adúltera ha devaluado la suficiencia del sacrificio de Cristo y la comunión con Él. Santo, santo, santo. Cuando Santiago dice, oh almas adúlteras, lo hace con todo el peso de la historia profética de Israel, recordándole todo el tiempo que fue infiel Israel contra Dios, pero también lo hace recordando la autoridad de su hermano y el Señor Jesucristo. Cuando dice en Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y usted me va a decir, yo nunca me he avergonzado del Señor, pero si sus hechos, hermanos, escúcheme bien, si sus hechos, nuestros hechos, son infieles ante Dios, nos estamos avergonzando de Él. Y aquí podemos ilustrar dos extremos a los cuales Santiago les está hablando. Primeramente, los legalistas. Y ahí más de alguno va a saltar y va a decir, yo no soy legalista. Escuche bien. Los legalistas creen que están justificados por sus buenas obras aparte de la fe. Recordémosles que Santiago les está hablando de una iglesia que está mayormente relacionada con judíos que se habían convertido al cristianismo. Y los judíos, hermanos, recuerden que vienen del legalismo, vienen de tradiciones, vienen de situaciones que tienen que seguir constantemente. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Gálatas, cuando Pablo le está hablando de no volver a los rituales del día de fiesta, de la circuncisión, de las tradiciones, de las comidas, de las vestimentas. Pablo está hablándole ahí a la iglesia judía que se estaba velando, se estaba llevando o dejando llevar por las tradiciones. Por lo tanto, hermanos míos, los legalistas son los que dicen, yo hago las cosas a mi manera y como yo creo que tengo que hacer. Vamos a darle alimento a los pobres y ahí estamos predicando el reino de Dios. Vamos a visitar a los enfermos y hacemos un montón de actividades creyendo que con eso estamos, hermanos, cumpliendo el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios es que prediquemos a Jesucristo como el Señor y Redentor, no solamente como el que ama, sino que aquel que viene a perdonar los pecados de la gente. Y por otro lado estaban los antinomianos. Esto es lo opuesto. Estos son los que no se dejan llevar por las leyes. Dicen, no necesitamos leyes, no necesitamos mandamientos, no necesitamos ordenanza. Vivamos la vida como nosotros creemos que debemos vivirla. Total, Dios me ama, yo sigo pecando. Si total, Dios me ama, yo sigo haciendo mi propia voluntad. En ambos casos, los legalistas o los antinomianos son, hermanos, personas que no han conocido realmente a Jesucristo como el Señor y Salvador. Y hoy en día tenemos muchos legalistas dentro de las iglesias. ¿Ha escuchado la expresión? Yo he hecho esto, yo he convertido a miles. Gracias, Señor, porque muchos de estos que están en la iglesia es porque yo he predicado. Hermanos, quien convence de pecado es el Espíritu, no yo. Quien atrae a la gente a ser salva es el Espíritu Santo, no yo. Amén, así es. El templo que he levantado, mira, con mi esfuerzo. No, si eso es gracias a la misericordia de Dios. Hay gente que se cree tan especial, que tienen una relación tan exclusiva con Dios, que prácticamente le están diciendo, Dios, tú me necesitas.
Sin mí nada de esto puede suceder. Si yo no estoy en la música, no sirve. Si yo no soy el que predica, la gente no va a aprender ni va a crecer. Hermanos míos, esos son los legalistas. Hermanos, son ustedes y yo los que necesitamos de Dios, no Dios de nosotros. Por su misericordia que estamos de pie. Prácticamente le estamos diciendo: Señor, es un privilegio que tú me tengas. ¿Dónde? Si el privilegio lo tenemos nosotros de haber sido salvados por su mano. Ese es el complejo del pavo real, que se cree el más hermoso, el más superior. Nada sucede si no estoy yo presente. Cuidado, que la arrogancia, hermanos míos, no va con las cosas de Dios. Pero por otro lado tenemos al antinomiano, que dice que nada de lo que haga puede agradar a Dios. Por lo tanto, vamos a hacer las cosas como nosotros queramos. Si total, nada de lo que haga va a llegar a la esfera de Dios o a la presencia de Dios. Por lo tanto, no me voy a dejar llevar por las reglas, ni me voy a dejar llevar por los mandamientos. Sirvo a Dios a mi manera, como yo creo. Yo oro como yo pienso. Yo leo la Escritura como yo creo que debo leerla. Aquí no existen los llaneros solitarios. Siempre se los he dicho, y la Escritura así lo declara. Las cosas se hacen a la manera de Dios. Dios estableció cómo debemos orar. Dios estableció cómo debemos servirle. Dios estableció cómo nosotros debemos caminar en la senda de sus caminos. Amén, Señor. Gloria a Dios. Alabanza su nombre, Señor. Siempre nos habla tiempo. Y hay unas preguntas que yo me hice y estoy seguro que más de alguno de ustedes se las ha hecho. ¿Cuáles son las condiciones en el corazón de un ser humano que lo lleva a ser un adulterio espiritual? Cuando tú adulteras, es porque no te sientes cómodo ni te sientes placentero con lo que tienes en tu hogar o en tu vida. No te sientes seguro de lo que tienes y empiezas a buscar por otro lado. Y usted me va a decir: Dios no me está hablando a mí, porque yo nunca he pecado, nunca he adulterado. Y la Escritura, Jesucristo nos enseña que aún con la mente nosotros adulteramos. Cuando pensamos cosas o deseamos cosas que no van de acuerdo a lo que Dios ha establecido. A lo mejor hemos dejado nuestro primer amor. Y dejar de lado nuestro primer amor nos va a llevar a buscar otros placeres o otras cosas que no nos van a satisfacer. Y cuidado, iglesia amada, que Dios fue claro cuando dice que si eres amigo del mundo, te vuelves enemigo de él. Si tú amas más los valores de este mundo, te estás volviendo enemigo de Dios. Si tú estás buscando más los placeres de este mundo, te estás volviendo enemigo de Dios. Y déjeme decirle que no es muy grato ser enemigo de Dios. Ver el deterioro de una pareja adúltera es comparable con ver a la madre que ve a su hijo adictivo a las drogas. Hay mucha muerte, mucho dolor extendido. Adulterar, hermano, no trae nada bueno. Trae inseguridad, dolor, angustia, desesperanza. Porque todo lo que se construyó se perdió de la noche a la mañana. Simplemente por seguir un placer. Tú lo sabes, Señor. Nadie lo puede engañar. Y viene el tercer punto. El alma adúltera se hace amiga del mundo, por lo tanto, enemigo de Dios. Y yo pregunto a la iglesia: ¿usted es enemiga o amigo de Dios? Esperaba que me respondiera. Obviamente, hermanos míos, que tenemos que ser amigos de Dios, no enemigos.
Y esto nos tiene que llevar a tomar conciencia de las cosas que estamos haciendo, de las cosas que estamos realizando diariamente. Cuando la Escritura me dice: no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y vuelvo a decir, no estoy hablando de un trabajo, no estoy hablando de un hogar, no estoy hablando de las personas, estoy hablando de las entidades, estoy hablando de la religión de este mundo. Y la religión de este mundo es rechazar a Cristo. Todo lo que hace va en contra de Cristo. El aborto, el homosexual, la ideología de género, el reírse de las cosas de Dios, va en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nos reímos hasta de los chistes que hacen en contra de Cristo y de su palabra. O dígame que no es así. Y usted me va a decir: pastor, usted se está poniendo muy legalista. No es ser legalista. Es que realmente aprendamos a amar al Señor con todo nuestro corazón. Y si hay algo que va en contra de lo de Dios, yo tengo dos opciones: o me aparto o lo acepto. Y si lo acepto, me vuelvo enemigo de Dios. Y si me aparto es porque realmente lo amo con todo mi corazón. ¿Cuál es el espíritu que gobierna este mundo? El espíritu del anticristo. Y cuando tomamos esa palabra es como que vemos un demonio o algo temeroso. El espíritu del anticristo es todo en contra de Cristo. Si Cristo es verdad, predomina la mentira. Si Cristo tiene vida, predomina la muerte. Todo lo que sea en contra de Cristo gobierna a este mundo. Por lo tanto, por eso el Señor nos advierte: no os hagáis amigos de este mundo. Y seamos honestos, nos gusta mirar o estar atentos más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a su nombre, Señor. Gracias, mi Señor. Ser enemigo de Dios significa que no tienes escapatoria. Alma te alaba, Jesús. Volverte enemigo de Dios significa que nadie te va a poder salvar. Solamente Jesucristo es el que salva. Y cuando Él salva, es para que tú ya no seas enemigo, sino que vuelvas a ser parte del redil del Señor. Y ahí viene el último punto. Santiago capítulo 4, versículo 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Por qué crees que Dios te habla o Dios nos habla? ¿Por qué crees que Dios nos busca? ¿Por qué crees que Dios nos tira la oreja? ¿Por qué crees que Dios nos llama constantemente? Porque el Espíritu que Él ha hecho habitar en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente. Te quiere y nos quiere para Él, solo para Él. Para eso pagó el precio en la cruz. No para que te mandes o no nos mandemos solo, sino que para que nos guardemos para Él, para que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria, para que todo lo que digamos sea para exaltar su nombre, para que todo lo que vivamos y hagamos sea para glorificar su santo nombre. Hoy lo conversaba con mi esposa, hasta las alabanzas, hermanos, que a veces cantamos o escuchamos, son para la gloria del hombre, para que el hombre sea glorificado. Bendíceme, ayúdame, rescátame,
Padre, haz esto otro para mi beneficio. Pero toda alabanza tiene que ser para exaltar y glorificar y darle gracias por su amor y su misericordia. No estamos para que nosotros tengamos la gloria, estamos para darle la gloria al único que se la merece, nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, hermanos, que está dentro de nosotros, nos anhela celosamente. ¿Saben lo que significa? Que Él quiere pasar tiempo con nosotros, que Él quiere hablarnos, que Él quiere hablar a nuestra vida y que nosotros podamos escucharle. Pero a veces nosotros pensamos más en otras cosas que en las cosas de Dios. Mientras el espíritu humano nos cela para entregarnos al pecado, el Espíritu de Dios nos anhela para hacer buenas obras. Y continúa el versículo 6 diciendo: pero Él da mayor gracia. Señor. Oseas capítulo 3, versículos del 1 al 5 dice: me dijo otra vez Jehová, amo a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siglos de platas y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin serafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y todos conocen la historia de Oseas, que tomó una mujer como prostituta y la amó y se dio y la fue a buscar cuando ella se arrancaba, representando y simbolizando a Dios, que es lo mismo que hace con cada uno de nosotros. Nos fue a buscar mientras tú y yo nos prostituíamos y nos ensuciábamos en el pecado, y nos tomó y nos compró a precio de sangre para que tú y yo hoy día podamos adorarle y servirle y serle fiel hasta la muerte. Y tú me vas a decir: es imposible. Con Dios claro que se puede, porque es el Espíritu de Dios que mora en tu vida, y Él nos hace, hermanos, santificarnos, guardarnos irreprensiblemente para Él. Bendito Rey. Al comienzo les hice una pregunta: si Cristo es nuestro Señor o nuestra esposa. Y ahora se la respondo: individualmente Cristo es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, quien pagó el precio. Pero colectivamente, como iglesia, y hablo en forma general, Cristo es nuestro esposo. Él viene y va a venir a buscar a su novia, a su iglesia. Y esa iglesia tiene que estar sin mancha y sin arruga. Y yo le pregunto a la iglesia: ¿cómo llamas hoy día a tu Señor? Individualmente tienes que llamarle como Señor, mi Salvador, mi amo, mi dueño. Pero como iglesia debemos llamarle nuestro esposo. Oseas capítulo 16 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Baali. Y ahora te lo traduzco en español. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás mi marido, mi esposo, y nunca más me llamarás mi Señor. Aquí le está hablando al pueblo de Dios, a Israel completo, diciéndole: yo te he limpiado, he pagado el precio, y no me vas a llamar
llamar más mi Señor, me vas a llamar mi esposo, mi marido, el que se cuida, el que te cuida, el que te protege, el que vela por ti, el que va y toma y trabaja y trae el sustento para ti. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos míos, que nos acerquemos y seamos fieles a Dios. Bendito eres, Rey. Jehová, oh Jesús, es nuestro Iche, nuestro esposo amoroso, es nuestro Redentor. Por eso Santiago dice, pero Él da mayor gracia. Da la gracia especial. El mundo tiene la gracia de Dios, que tiene la misericordia, el aire que respira. Vivimos en el mundo y Dios nos protege y nos cuida de eso. Pero la gracia especial es que Él nos ha perdonado y nos redime y nos salva. Y Él se preocupa de sus hijos. De sus hijos. De quienes ha rescatado, Él se preocupa, y no solamente de darles comida y vestida, o bebida, o vestido. Se preocupa de darles el alimento espiritual. ¿Por qué entonces, hermanos, vamos a buscar en otros lados? ¿Por qué preferimos las cosas del mundo si en Cristo tenemos todo lo que necesitamos y más? Y no solamente nos da la gracia especial, sino que también la gracia continúa para preservar. Tú y yo no cambiamos, es Cristo quien nos cambia. Tú y yo nos soltamos de Cristo y nos derrumbamos. Es Cristo quien nos toma y nos lleva por el camino seguro. Si estás de pie, no es por tu fuerza, es por lo que Dios ha puesto en ti. Si estás de pie a pesar de todo lo que has vivido, no es porque tú eres grande y tienes fuerza y eres irresistible o nada te puede afectar. Es sencillamente porque la gracia de Dios se ha derramado en tu vida que te mantiene de pie. Es la gracia del Señor la que nos hace perseverar y caminar y llegar a la meta. Él nos da mayor gracia aún cuando somos pecadores. Cuando Santiago dice Él da mayor gracia, está diciendo nos da gracia para reconciliarnos, nos da gracia para comenzar, gracias para terminar esta carrera, gracias para hermosear a su esposa en el día de las bodas. El mundo te puede ver y te puede decir no tienes ni un brillo, eres fome, eres aquí. Pero el Dios del cielo te dice, mía eres tú. Mía eres tú, me perteneces a mí. Y lo que no ve el mundo lo veo yo. Y lo que yo puedo hacer por ti, el mundo no lo ve. Pero no seamos infieles. Y si hemos sido infieles, es el momento de pedir perdón. Es el momento de arrepentirnos. Es el momento de volvernos a Él. No busques los placeres del mundo, hermano. No sigas el ideal del mundo. El mundo todo lo hace por abajo, todo lo hace en la oscuridad. Aquel que es infiel todo lo hace escondido, para que nadie lo vea. Pero la Escritura dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Si vas a amar a Dios, hazlo con todo tu corazón. Si vas a servir a Dios, hazlo con todo tu ser. Porque a esos que realmente deciden amar a Dios y servirle, a esos Dios les concede mayor gracia. Ahora la decisión está en usted y en mí. Y usted me va a decir, pastor, pero yo estoy en la iglesia. Que esté en la iglesia no significa que realmente ames a Dios. Vengo todos los domingos. Eso no significa que realmente ames a Dios. Tenemos dos opciones. O amamos al mundo
o amas a Dios. Y si amas a Dios, vas a aborrecer lo que predomina en el mundo. Y lo que predomina en el mundo es el rechazo a Cristo y a su palabra. Y si tú amas a Dios, vas a servirle hasta el final. Y termino con este versículo. Cuando Cristo venga por su iglesia y tome a las ovejas y a los cabritos, a las ovejas le va a decir: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Fuiste infiel, me fallaste, te arrancaste, pero volviste a mí, te arrepentiste, seguiste adelante. A pesar de todo eso, entra al gozo de tu Señor. Si amas a Dios, si amamos a Dios, busquemos no ser infiel. Amén. Cierre sus ojos. Y si hay que pedirle perdón, pida.